Muy buenos días. Ante todo, hoy agradecerle en esta ocasión la oportunidad que nos brinda el profesor catedrático de nuestra primera casa de estudio, el educador a nivel superior, el profesor Rolando Gordón, quien ha hecho un sinnúmero de aportes en materia económica a nivel nacional e internacional. Con ustedes, el profesor Rolando. Bienvenido, profesor. Bienvenido y te agradezco la entrevista. Estamos para servirle en lo que desea. Pues, como usted sabe, usted y yo somos educadores y como educadores siempre tendemos a tratar de que se nos escuche, de que podamos aportar ideas al desarrollo nacional y a la población. Sí, profesor. La entrevista que tenemos a continuación es en el marco de estudios que realizamos en la Universidad Autónoma de Chiriquí, específicamente en el programa de posgrado y maestría en docencia superior en la sede de Boquete, en el área didáctica. Así que para entrar en materia, profesor, ¿cómo vislumbra usted la educación superior en nuestro país? Bueno, mire, la educación superior en el país creo que ha ido avanzando poco a poco, pero yo considero que a paso bastante, digamos, no fuerte, sino lento. Pero se está logrando, pues, que esa educación superior llegue a todos los estratos de la población, sobre todo con la labor que desempeñan las universidades públicas, las 5 universidades que tenemos, que intentan llegar a todos los estratos, no solamente en las, digamos, en las capitales de provincia o en la sede acá en Panamá, sino que han intentado penetrar en las áreas de difícil acceso. Eso lo hemos visto en todas las universidades y creo que es importante que eso se vaya dando. Ahora, uno de los problemas que confrontan las universidades públicas es la falta de presupuesto para hacer un verdadero cambio tecnológico. En el caso de la pandemia lo pudimos ver, las universidades intentaron dar clases a través virtuales, lo hicieron, en el caso de nosotros, la Universidad de Panamá lo hizo, pero se demostró que no estábamos preparados lo suficiente para ello. A pesar de eso, se hizo y se lograron mantener las puertas abiertas de las universidades. Pero sí no estamos preparados 100% ni un 80%. Los estudiantes no tenían los suficientes equipos. La gran mayoría trabajaba con pequeños celulares y que se iban a cada momento por la falta de señal, etcétera. Y los docentes de las universidades, pues no todos dominaban o dominan todavía la tecnología suficiente para dar buenas clases. En muchas plataformas se desconocía, se hubo que improvisar plataformas, pero se logró un avance en ese aspecto, avance que debe continuar en la medida también de que se tenga presupuesto para ello. Porque el problema es que el cambio tecnológico significa que las universidades, en el caso de las públicas, tengan suficiente recursos para poder comprar computadora, etcétera, etcétera. Y esas cosas a veces se dificultan. Los laboratorios no se pueden, digamos, hacer de la noche a la mañana. Tampoco se pueden comprar software por falta de dinero. Pero creo que estamos avanzando poco a poco. Pero hay que continuar en ello. Excelente, profesor. Ahora que toca ese punto de presupuesto y cómo el educador de hoy en día se prepara para afrontar estos retos, ¿qué puntos usted cree que debe reforzar el educador de hoy a nivel superior en materia didáctica para poder brindar este tipo de educación, ya sea virtual o híbrida en su momento dado? Bueno, yo creo que lo primero que, si te refieres al educador, yo creo que el educador lo primero que tiene que hacer es prepararse con la nueva tecnología. Eso es lo que tiene que hacer el educador, porque hay que ver que la pizza la tiza y el pizarrón, o ahora pues la tiza que ha sido reemplazada, ha sido reemplazada por un piloto, eso poco a poco va a pasar a la historia. Y vamos a llegar al momento que el profesor para poder dar su clase tiene que tener instrumentos instalados en los salones de clase
¿ve? Y también él debe ya dominar las plataformas que sean necesarias. Eso, el cambio tecnológico nos está obligando a los docentes a prepararnos. Quien no se prepare va a quedar atrasado. Entonces, hoy tú encuentras que muchos estudiantes, la gran mayoría, domina más lo virtual que los docentes. Eso se da en todo. Entonces, creemos de que ya nosotros, los docentes, que no nacimos con la internet, no nacimos con lo virtual. Mira que las generaciones actuales, nuevas, los nuevos jóvenes sí nacieron con eso ya. Entonces, para ellos es más fácil aprender, pero para nosotros es más difícil, pero hay que hacerlo. Creo que ese es el primer cambio que tiene que hacer el docente en la actualidad. El segundo cambio que tiene que hacer es la lectura. Prepararse en su cátedra que está o en la materia que dicta y buscar los últimos conocimientos. Creo que eso es algo necesario. Hemos visto en la universidad de que sí, hay un grupo de profesores que se prepara, pero hay otros que usted le tienen miedo a las cámaras, no son capaces de que si lo van a entrevistar a través de una entrevista porque dudan de su conocimiento. Todo eso lo estamos viendo en la Universidad de Panamá. Entonces yo creo que también para eso hay que prepararse. Y sobre todo, un tercer aspecto que tiene que hacer el profesor es la investigación. Yo soy de lo que piensa que no puede haber una buena educación universitaria sin la investigación, porque la investigación, lo que investiga el docente, tiene que volcarlo a las aulas de clase. Y eso es importante. Recordemos que los libros vienen siempre atrás. Los libros textos que se utilizan muchas veces fueron editados hace 10, 15 años y no te reflejan lo que está pasando en el momento. Entonces, falta que el profesor de la universidad esa parte la supla mediante la investigación de los hechos económicos, sociales, políticos, etcétera, que se dan en el momento y que él puede entonces nutrir a sus estudiantes de las cosas que están pasando. Entonces, para eso se requiere investigación, que el profesor siempre esté investigando temas específicos que se están dando en el acontecer nacional e internacional. Eso es importantísimo. Y escribiendo, por supuesto, porque todo se lo puede volcar a través de la escritura. Ya nosotros en las universidades, por ejemplo, ya no se tiran folletos, porque antes el profesor escribía, hacía folletos, pero desde que vino la fotocopiadora fuertemente y se instalaron por toda parte, la gente comenzó a hacer copias de libros. Y cuando un profesor hacía folletos, eso pasó mucho, el estudiante veía cuánto era el costo y prefería sacar copias. Entonces, el profesor, el esfuerzo del profesor, que también es importante, de tirar un folleto, financiarlo y todo, quedaba al lado. Así que ahora se requiere entonces que el profesor se siga preparando para que pueda volcar a las aulas la investigación que realice y los conocimientos. Excelente, profesor. Otra pregunta muy puntual. ¿Cómo el educador de hoy puede romper esos paradigmas de educadores que vienen con un sistema de brindar solamente una clase magistral, sin darle esa participación que es muy importante ahora como actor principal al estudiante? Yo creo que la educación en el futuro va a ser híbrida, no toda virtual, pero tampoco toda magistral. Yo creo que sí. Ya las clases magistrales pues son importantes, pero tiene que haber una combinación en el aula de que se escuche al profesor por una hora, pero también tiene que haber que el profesor haga innovaciones. Por ejemplo, discusiones de grupo en las aulas, que formen grupos que puedan discutir, que puedan presentar proyectos. Pero el peligro está en que muchos profesores reparten en alguna materia al principio del semestre temas para los estudiantes y los estudiantes se pasan todo el semestre dando temas diferentes, pero él no dice nada. Él no está muchas veces en capacidad de decir, bueno, este tema está mal en aquello, porque él tampoco investiga. Entonces es más fácil, es para muchos profesores dar que el estudiante haga las cosas y él no. Entonces yo creo que la clase magistral hay que combinarla en el futuro con el uso de la virtualidad, como le dije, y que el profesor vaya dominando todos estos aspectos para que pueda dar una mejor clase. Pero sí, la clase magistral solo, de magistral con PISA,
digo, con piloto y pizarrón y un podio allí, no es lo característico 100% de estos tiempos. Él fue una clase magistral, pero también haciendo proyecciones en un tablero de los diferentes temas que está desarrollando, darle participación a través de preguntas y respuestas al estudiante. Creo que esa es una manera de ir poco a poco avanzando en todo esto. Muy bien, profesor. Para concluir, no podíamos dejar escapar la oportunidad de estar, de compartir este momento con usted sin tocar o llegar al aspecto de una pregunta un poco fuera de contexto que tenemos el tema hoy de educación. Eh, en hacerle la consulta como economista y como asesor en muchos temas de esta índole a nivel nacional, ¿qué opinión usted le da a las políticas económicas del actual gobierno en cuanto a subsidios y control de precios? Bueno, mire, yo creo que los subsidios no fueron inventados por este gobierno, vienen desde hace más de 20 años. Lo que ha sucedido es que los gobiernos, tras gobierno, aumentan los subsidios. ¿Y por qué lo aumentan? Porque este es un país donde las desigualdades son grandes. Entonces, como las desigualdades no se atacan para cómo resolverlas, entonces los gobiernos han visto que la manera más fácil es darle subsidio a la gente para mantenerlos callados, mantenerlos tranquilos, pero el subsidio no saca a nadie de la pobreza. Ese es falso, decir que porque yo te doy subsidio, tú vas a salir de la pobreza, tú vas a salir de la pobreza cuando tengas un empleo o tengas un mayor nivel educativo. Entonces, yo creo que la política de subsidio tiene que frenar para dar impulso a una política que vaya dirigida a dar oportunidades iguales a la gente, que la gente del campo, por lo menos en la comarca, la gente que está en las zonas difíciles de acceso, tengan la misma oportunidad que tiene de la capital. Mientras eso no se da, las desigualdades continuarán y la gente no podrá valerse por sí mismo. Por ejemplo, en la capital y en las capitales pues tenemos colegios con aire acondicionado, eh, algunos con aspecto de algunas tecnologías, pero en el campo, si tú te vas a la comarca, todavía tenemos escuelas rancho. Todavía se ven las fotos de los niños escribiendo en el piso. Entonces, esa desigualdad, porque cuando hablamos de desigualdad no es solamente desigualdad en el ingreso, es desigualdad en la oportunidad de tener la misma educación, es la desigualdad de tener luz eléctrica en todos los aspectos del país, es la oportunidad de tener igualdad en cuanto al acceso a Internet. Leí hoy en la mañana un artículo que dice que solamente 2/3 del territorio nacional no está cubierto todavía por Internet. Llega muy difícil, no hay. Entonces, todas esas cuestiones hacen de que se continúe con la desigualdad y el Estado cree, porque es el Estado, es una política del Estado. Los gobiernos son pasajeros, pues esa política se ha continuado por más de 20 años. Creen que la manera de resolver el problema es dando subsidios. Yo creo que hay que dar subsidios. Por ejemplo, el subsidio a un niño inválido que no podrá nunca trabajar y que la madre tiene que ver qué hace, darle un pequeño subsidio. El subsidio a los mayores de 75 años que no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo, digamos, fue puro trabajo informal y que ahora no tienen un medio y sus hijos no se preocupan. Ahí está bien. Pero subsidios de otro tipo que muchas veces no conllevan a nada, esto hay que irlo eliminando poco a poco, haciendo un análisis de eso. Eso es en cuanto a los subsidios. Entonces, el control de precios, mira, el control de precios es bastante, digamos, controversial. Pero hay una cosa que yo he visto estudiando. Aquí se dice que el control de precios es dañino y que en ninguna parte se hace. Mire, yo creo que la empresa privada no ha estudiado el país que más control de precios tiene. ¿Sabe cuál es? Israel. Y sobre todo los medicamentos. Y si se va a Sudamérica, va a encontrar que en Brasil, Argentina, Bolivia, todos esos países tienen control de precios, sobre todo en el caso de los medicamentos. Hay instituciones que tiene el Estado dedicadas a eso, a tener un control de precios de medicamentos y también existe control de precios de ciertos alimentos. Así que
Yo creo que es una falta de lectura, una falta de estudio, que se está diciendo que esto no existe. Es más, los que estudian economía pueden leer en un capítulo de Samuelson, libro famoso, y otro libro de principios donde hay un capítulo dedicado al control de precios, donde hace un análisis todo el control de precios que se dio en el año 70 en Estados Unidos y 80 y cómo fue controversial. Todavía está a esta altura. No hay una, digamos, una verdad que diga que es malo, ni una verdad que diga que es bueno. Se tiene sus pros y sus contras. Pero aquí se está planteando como que el control de precios es malo. Lo que sí se ha demostrado en Sudamérica y en muchos países es que cuando hay demasiados oligopolios, cuando uno o dos empresas controlan el mercado, el Estado interviene para poder hacer. Incluso en los Estados Unidos, recuerden hace casi un año, cuando Google fue obligada a tener que dividir y vender varias empresas porque tenía ya un monopolio, un control sobre un gran porcentaje del mercado. Eso pasa en Estados Unidos. Y la primera ley es antimonopolio en Estados Unidos, si se va a la historia económica, la encontrará a finales del siglo XIX. En 1890 comenzaron a hacerse leyes antimonopolio, que en Panamá no las tenemos, pero sí le hicieron ellos para tener que encontrar, para poder de que su ideal de mercado libre o su ideal de competencia perfecta, que nunca se dio porque fueron los oligopolios, los monopolios los que fueron tomando el control, pero por lo menos intentaron hacer esto y lo han intentado. Así que yo no me explico cómo la gente diga que no hay que controlar los precios. Y lo hemos demostrado desde el momento que el mercado de la medicina comenzado a intervenir y se han puesto precios, los precios han bajado. Y no me digan que no andan teniendo ganancias, la tienen. Así que yo creo que sí hay que intervenir en el control de precios siempre y cuando se estudie bien y se le garantice, porque eso también hay que hacer, tú no vas a controlar precios por controlar, que le garantices al empresario una tasa de ganancia. Pero lo que hay que ganarle es que una tasa de ganancia que no sea exagerada, como en muchas partes se está ganando el 300, 200%, y eso lo paga el consumidor. Yo creo que sí hay que ver eso. Recordemos que aquí en Panamá hubo control de precios en los alimentos por muchas décadas. Y eso se quitó, fue en el año 89. Existió una oficina de regulación de precios. Y nunca se dijo en aquella época, que yo recuerde, de que había grandes escaseces de alimentos. Siempre lo hubo. Lo que tenemos que hacer es garantizarle un precio justo al productor, una ganancia también justa al que vende el producto y un precio razonable al consumidor. Si logramos hacer eso, no hay ningún problema. Excelente, profesor. Bueno, para dar por terminada la entrevista, nuevamente reiteramos el agradecimiento por el espacio brindado en esta ocasión a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que sabemos que el contenido de esta va a ser replicado para beneficio de toda la comunidad universitaria de la provincia de Chiriquí y a nivel nacional. Bueno, les agradezco la entrevista hoy muy temprano, domingo en la mañana, pero bueno, es importante así porque uno aquí los domingos está más tranquilo en casa y puede dedicarle más tiempo a estas cosas. Así que le doy el agradecimiento por la entrevista y cuando usted desea conversar conmigo en entrevista, estamos para servirle. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.